Hola, muy buenas noches, sean cordialmente bienvenidos al Fin Justifica los Dólares, un espacio para pensar de dónde vienen nuestras ideas políticas y económicas y sobre todo a dónde nos han llevado. Hoy hablaremos de John Locke, el filósofo que defendió la libertad y la propiedad como derechos naturales, y de cómo esas ideas que él tenía con el paso del tiempo se transformaron hasta convertirse en los pilares del capitalismo moderno. En el día de hoy nos acompañan Cristian Mateo Bedoya y Miguel Ángel Cortés Rendón. Empecemos. A veces creemos que la libertad es una idea reciente, pero su historia viene muy detrás. En el siglo XVII, John Locke, o como otros lo llaman John Locke, escribió su segundo tratado sobre el gobierno civil. Pero ¿qué pasa? En este él propuso algo revolucionario: que el poder del Estado no proviene de Dios ni el linaje, sino del consentimiento de los hombres. Locke decía que las personas abandonan el estado de naturaleza para vivir bajo leyes que protegen tres cosas: la vida, la libertad y la propiedad. Ahí nace lo que hoy conocemos como liberalismo moderno. Pero con el tiempo, esa libertad, que en su origen era una defensa de la dignidad humana, se transformó a lo que comenzó como una idea moral, lo cual terminó siendo la justificación ideológica del capitalismo. El historiador Erich Hobsbawm, en la era del capital, decía que la libertad económica, que antes sirvió para liberar la sociedad del poder monárquico, terminó sirviendo para consolidar nuevas formas de poder. Y cuando uno ve el documental Capitalismo, una historia de amor de Michael Moore, esa frase cobra todo el sentido. Familias enteras pierden su casa mientras los bancos son rescatados con dineros públicos, como dice Moore, con su ironía dolorosa. El capitalismo es una historia de amor, pero no solo para los ricos. Entonces nos queda una pregunta: ¿en qué momento el contrato social de Locke se convirtió en un contrato con el capital? Es que Locke escribía en un contexto donde la libertad era literalmente cuestión de vida o muerte. Después de las guerras civiles inglesas, él quería justificar que las personas pudieran rebelarse contra un gobierno tirano. Por eso su contrato social es un acuerdo racional. Todos renuncian a un poco de libertad a cambio de protección. Pero ojo, Locke no hablaba solo de política. Él decía que cada persona es dueña de sí misma, y que el trabajo de mi cuerpo y la obra de mis manos son propiamente míos. Esa frase es clave, porque ahí nace la idea moderna de propiedad, que uno posee lo que produce. El problema es que con el tiempo, el capitalismo transformó esa relación. Como explica David Harvey, ya no se trata del trabajo, sino del capital. El poder dejó de estar en el gobierno y pasó a estar en las manos de quienes controlan la economía. Y eso, en América Latina se nota mucho más. El jurista y el sociólogo Mauricio García Echeverry, en su conferencia El derecho y la desigualdad, lo aplica muy bien. Nuestro contrato social nació roto. Aquí lo que Locke soñó como un pacto entre hombres liberales o hombres libres e iguales se convirtió en un acuerdo entre élites. La ley, en vez de proteger al más débil, ha servido muchas veces para legitimar al poder de lo más fuerte. Y García Echeverry es muy claro cuando dice que el derecho colombiano ha protegido más la propiedad que la dignidad. Sí, y eso conecta muy bien con lo que dice Juan Carlos Monedero. Él plantea que el neoliberalismo rompió el contrato social, porque el mercado se adueñó de la política. En su curso urgente de la política para gente decente lo dice claro: ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Esa frase lo cambia todo. El contrato social se basaba en la igualdad, en la idea de que todos valemos lo mismo ante la ley, pero cuando uno entra a ese pacto desde la desigualdad, ya no hay contrato, hay sometimiento. Y lo peor es que ese sometimiento se disfraza de libertad. Creemos que elegimos, pero en realidad elegimos dentro de los límites que impone el mercado. Monedero nos recuerda que, sin igualdad, la democracia se vacía, que recuperar la política es, en el fondo,
recuperar la dignidad de ser ciudadanos otra vez. Y justamente Locke jamás imaginó que su defensa de la propiedad terminaría justificando una acumulación sin medida, por así decirlo. Él mismo escribió: nada nos hizo Dios que el hombre lo destruyera o despiciara. Y hoy esa moderación precisamente ya se perdió. La riqueza de unos pocos depende justamente del trabajo precario de muchos miles, incluso millones. El sociólogo Seymour Bauman, en Tiempos líquidos, su texto, lo explica justamente así. Vivimos en una sociedad donde todo se ve transitorio. Los vínculos, el empleo, incluso la moral y esa inestabilidad nos hace muy vulnerables, más fáciles de controlar. Ahí entra otro autor fundamental, John Rawls. En su teoría de la justicia propone una idea simple pero poderosa. Imaginemos que todos tenemos que elegir las reglas de la sociedad sin saber qué papel ocuparemos en ella, sin saber si seremos ricos o pobres, privilegiados o marginados. Desde esa posición original, nadie aprobaría un sistema tan desigual como el nuestro. Rawls nos enseña que la libertad sin igualdad es una ilusión y que una sociedad justa no se mide por las libertades que proclama, sino por las vidas que en ella permite vivir. Totalmente. Y Amartya Sen lleva esa reflexión un paso más allá. En Desarrollo y Libertad, él rompe con la idea tradicional de que el desarrollo se mide solo por el crecimiento económico o por la acumulación de riqueza. Para Sen, el desarrollo auténtico es la expansión de las libertades reales de las personas. No basta con que alguien tenga el derecho legal de elegir. En la práctica, las condiciones de su vida le impiden hacerlo. ¿De qué sirve que te digan eres libre para decidir su futuro si no tienes educación para comprender tus opciones, salud para aprovecharlas o un ingreso digno que te permita sostenerlas? Sen cambia el foco. No se trata solo de derechos formales, sino de capacidades humanas reales. Esas capacidades, como poder estudiar, trabajar dignamente, participar en la vida pública o disfrutar del tiempo libre, son las que convierten la libertad en algo concreto, vívido y no en una promesa vacía. En ese sentido, un nuevo contrato social, siguiendo esta línea, no debería limitarse a reconocer libertades en el papel, sino a crear las condiciones materiales y sociales para que cada persona pueda ejercerlas plenamente. Es decir, una sociedad justa no solo proclama la libertad, sino que la hace posible. Bajo mi percepción, a mí me gustaría pensar que lo de Locke fue un punto de partida, más que un punto de llegada, no una meta. Él nos enseñó a desconfiar del poder absoluto, lo extremista. Pero ese poder no cambió de rostro, ya no está en las leyes, sino que justamente ahora se encuentra en los mercados. Como dice Harvey, el neoliberalismo fue una gran restauración del poder de clase. El poder no desapareció, solo cambió de traje. Ahora manda justamente lo económico y el dinero. Y eso hace que el contrato social se sienta más frágil que nunca, sobre todo en este tiempo actual. Quizá el reto de nuestro tiempo sea el mismo que en el siglo XVII. Volver a ponerle límites al poder, solo que ahora al poder del dinero. Creo que el contrato social no está muerto, pero sí está en crisis. No porque haya perdido sentido, sino porque el mundo cambió y seguimos intentando sostenerlo con la idea de hace siglos. Luz soñaba con un Estado que protegiera la libertad de todos, pero el capitalismo transformó esa libertad en competencia y el Estado, en vez de equilibrar, empezó a mirar hacia otros lados. Michael Moore nos mostró el costo humano: familias desalojadas, trabajadores agotados, jóvenes sin futuros. García Echeverry nos recordó que la desigualdad no es solo económica, sino una herida política. Monedero nos invita también a devolverle al poder a la política. Y Sen y Rawls a imaginar una justicia más humana. Quizá el nuevo contrato social no deba girar en torno a la propiedad, sino a la vida, no sobre al tener, sino sobre al cuidar. Luz decía: donde termina la ley, empieza la tiranía. Hoy podríamos decir que donde termina la justicia, empieza el abandono. Y justo ahí, en ese abandono, empieza nuestra tarea: repensar el papel del Estado, el sentido de la economía y la forma en que entendemos la libertad y la solidaridad.
porque ningún contrato vale si se deja fuera la humanidad. Esto fue El fin justifica los dólares, con la conducción de Julio César y la participación de Cristian Mateo y Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos en esta conversación, a ser parte de este carismático conversatorio. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.